Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Padre Celestial esté con nosotros siempre. Hoy quiero hablar de los nombres sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a hablar antes de la importancia de identificar los nombres de los demonios por nombre y cómo echarlo fuera. Quizás nos preguntamos qué tiene que ver el nombre de un demonio a la hora de hacer la guerra espiritual o enfrentarnos a ellos, si solo con mencionar la palabra demonio y declarar el nombre de Jesús, con eso bastaría para que el demonio salga fuera del cuerpo. No obstante, la Biblia muestra algunos pasajes bíblicos donde el mismo Jesús llama a estos por nombre. El hecho que la misma sustancia de Dios, que es el mismo Cristo, resalte esta actitud, demuestra la importancia que es identificar los nombres de los demonios. Una de las verdades que impactan mi vida la podemos encontrar en Lucas 8:30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Aquí Jesús trata de identificar primero a lo que se va a enfrentar para no entrar en un espíritu que ahoga a muchos ministros hoy en día, el espíritu de ligereza sin conocimiento. 1 de Timoteo 5:22. Y de inmediatamente impide que una atmósfera con espíritu de adivinación entre en el sistema. Es importante saber que lo que irrumpe y puede confundir una palabra profética es un espíritu de adivinación. La adivinación no proviene de Dios, pero una palabra profética sí, ya que es la misma palabra de Dios expresada, hablada y confirmada. Jesús fue precavido y sabio a la misma vez al preguntar su nombre. Aquel demonio, sin titubear, sabiendo que estaba frente de Dios, estaba frente de nuestro Señor, estaba frente de una suprema autoridad, responde, Legión me llamo porque somos muchos. En el tiempo de Jesús, las personas culpables de algún delito eran llevados por los soldados frente a sus superiores, los cuales iniciaban con un interrogatorio, ¿cuál es su nombre? Este demandaba que la persona que se expresara primero contenía una autoridad suprema, tomando ventaja sobre su contrincante. Lo mismo sucedió con David cuando llegó al cambio de batalla. Rápido preguntó, ¿quién es este incircunciso que ha desafiado el ejército del Dios viviente? Es esta la actitud correcta que debemos tomar en el campo de batalla. Identificar primero con lo que peleamos. Así sabremos la iniciativa precisa que tomamos sin tener necesidad de atacar dos veces, sino que en el primer golpe obtendremos victoria. David no lanzó dos piedras, ya que con una fue más que suficiente para matar a Goliat. Impresionante, ¿verdad? Me imagino que sí. El demonio no dijo cómo contestar a algunos humanos hoy en día. ¿Para qué quieres saber mi nombre? ¿O qué tiene mi nombre que te interesa tanto? Todo lo contrario, el demonio reconoció de esta manera que estaba frente a la máxima autoridad, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Estamos hablando de aproximadamente 2000 demonios con el mismo nombre, Legión, encabezados por un principado, el cual fue el que respondió. Si leemos cuidadosamente, dice cuál es tu nombre, no cuáles son sus nombres. Esta es la razón por la cual la pregunta es al principado directamente. En otras palabras, si sacas al cabecilla, todo lo que hace la cola tendrá que salir también. A través de esto aprendemos que de nada vale sacar los demonios cuando Satanás sigue operando. Mi querido hermano, sigue operando dentro de algún lugar. Es como alguien escribió en una ocasión, removemos las telarañas y dejamos la araña. Jesús le habló directamente a la raíz del problema. Así tenemos que hacer todos nosotros, hablarle directamente a la raíz del problema. Debemos hablar directamente a la raíz del problema. No podemos dejar el principado adentro y sacar los demonios menores. Tienen que salir todos. Revelando una vez más que cuando Cristo hace un trabajo en la vida del ser humano, no lo hace a medias, sino
sino que saca todo. Además debe atrapar estas palabras conmigo. Cristo es completo y por eso completa lo que hace en nuestra vida. Amén. Nuestro nombre no importa tanto a la hora de hablarle a los demonios para reprenderlos y echarlos fuera de algún cuerpo. Un ejemplo claro lo podemos ver en la respuesta de Juan el Bautista a los sacerdotes y levitas. Juan 1, 22, 23 dijeron: pues ¿quién eres para darnos respuesta a lo que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23 dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino, como dijo el profeta Isaías. Impactante declaración de Juan el Bautista. En un simple tenso rodeado de guerra en los aires, cuando usted le pregunta quién eres, ¿cuál será su respuesta? ¿Colaboraré con sus instintos especulativos? La respuesta debería ser un siervo de Dios. Juan el Bautista en esta respuesta está diciendo: mi nombre no importa, pero el que viene detrás de mí, él sí tiene nombre: Jesús, el Hijo del Dios viviente. Algo impresionante que el Espíritu me ha inspirado me ha impartido es que aún en las Escrituras, cuando analizamos a profundidad, la mayoría de las veces que yo llamo a sus ungidos no los llamaba por su título, sino por su oficio, los llamaba siervos. Es decir, que primero usted es un siervo y después es un profeta, evangelista, pastor, maestro o apóstol. Esto lo podemos ver claro cuando Dios le habla a Satanás y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Ves por favor Job 1:8. Otro escenario bíblico que confirma esta verdad está en Isaías 52:13, donde el mismo Jesús, el Hijo de Dios, es considerado como siervo. En mi caso, las veces que Dios me habla para mostrar algo, nunca me ha llamado por algún título como pastor, profeta, sino su voz me dice: hija. Así que vaya olvidándose del nombre, porque el nombre que en realidad importa es el nombre de Jesús. Cuando eres considerado un siervo para el reino de Dios, todos en el cielo consideran que sirves para algo, que no seas incapaz. Si usted es siervo, algún día Dios te sirve para que muchos se alimenten con lo que Dios ha depositado sobre ti. Entonces di conmigo: soy siervo de Dios. Por eso me impacta la respuesta de Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto. En otras palabras, no llegues a pronunciarme, sino a proclamar el reino de Dios. Como conclusión podemos decir: cuando alguien porta la unción del Espíritu Santo, tiene autoridad para preguntar a los demonios cuál es su nombre. Los creyentes hoy en día deben pedir a Dios autoridad sobre Satanás y sus demonios, no pasando por alto que para usted caminar con autoridad deje estar bajo autoridad, tanto la de Dios como la que he puesta por Dios. Recuerden muy bien que debe estar en obediencia. Para sacar un demonio de desobediencia de algún cuerpo, debe estar libre para poder ministrar. A través de los años, Dios me ha enseñado cómo identificar los demonios sin tener necesidad de preguntar su nombre, pero para que esto suceda, el don de ciencia por medio del Espíritu Santo debe estar totalmente activo. En ocasiones sí he preguntado con qué nombre está operando dentro del cuerpo. Inmediatamente lo llamo por su nombre y le ordeno salir y dejar ese cuerpo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En muchos casos, o diría en su mayoría, cuando llegamos a nacer, ya nuestros padres han elegido un nombre para nosotros, y ese nombre poco a poco, mientras vamos creciendo, nos identifica tanto en nuestras familias como en la sociedad en la que vamos a involucrarnos. Es decir, que mientras vamos creciendo, nuestro nombre va desarrollando junto con otros una historia en el cual nos identifica, determinando para lo que somos capaces. Cuando una persona llega a tener autoridad aún en su nombre, es porque también como persona ha ejercido autoridad sobre algún dominio. En cambio,
Los demonios no necesitan creer porque fueron creados de un tamaño en lo específico y de acuerdo a su comportamiento se le va aplicando su nombre. Un ejemplo sencillo en el caso de la suegra de Pedro. Jesús reprende al demonio que tenía la suegra. No piensa que fue a la suegra que Jesús reprendió, sino al demonio de fiebre que le atormentaba, indicando que hay demonios asignados para producir enfermedad, empezando por la más sencilla, que es la fiebre. Y si la enfermedad más simple puede ser producida por un demonio, la iglesia debe estar llena de poder de Dios aún para enfrentar el demonio más simple. Entienda que el demonio más inofensivo, mi querido hermano, es ofensivo y depravado. Los nombres de los demonios se identifican de acuerdo al mal que realizan. Hay demonios de fiebre, Lucas 4:39, e inclinándose hacia ella reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Demonio mudo y sordo, Marcos 9:25, y cuando Jesús vio que la multitud se agalopaba, reprendió al demonio mudo, diciendo: espíritu mudo, sordo, yo te mando, sal de él y no mires atrás. Demonios de destrucción, Marcos 9:15. Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Versículo 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Demonio de adivinación. Hechos 16:6. Aconteció que mientras iba a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Los demonios también son identificados como ángeles caídos o como espíritus sin gloria. El cristiano, mi querido hermano, debe estar en el espíritu para poder combatirlos y echarlos fuera. Efesios 6:12. Porque no tenemos que luchar contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de la tiniebla de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otro ámbito, los espíritus en una ocasión fueron víctimas de ataques espirituales por demonios, produciendo en ellos incredulidad. No que estaban endemoniados, basta aclarar, sino que el ambiente había sido saturado por espíritus contrarios. En este entonces que podemos comprender que la incredulidad es un espíritu nublatorio provocado en el ambiente, una muralla que puede llegar a bloquear tu fe y de esta forma no vas a ver con claridad lo que estás creyendo a la hora de una manifestación sobrenatural. Marcos 16:14 nos dice: finalmente se le apareció a los 11, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza del corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. La incredulidad, mi querido amigo, siempre va a ser contraria a la fe, por lo que no proviene de Dios. Es sorprendente que dicho ataque fue realizado poco después que Jesús resucitó. Los demonios no se quedan de brazos cruzados o de alas cruzadas, como usted lo quiere mencionar. De lo que sí estoy seguro es que desde que el reino de Dios efectúa un milagro o maravillas, las tinieblas querrán opacar lo que trae fe y confianza en Dios. Permítame revelar la razón por la cual los discípulos fueron el blanco a atacar primero que cualquier otro ciudadano de aquella región. Primero que debemos tener en cuenta es el lazo familiar que los discípulos tenían con nuestro Señor Jesucristo. Tuvo con sus discípulos antes de su crucifixión y sepultura, ya que el mismo año en ocasiones específicas le llevó a revelar parte de sus actos proféticos que acontecerían adelante. Y como nuestro Señor Jesucristo es de los que promete y a quien le promete cumple, así mismo aconteció. Le dijo que resucitaría y a ellos se les apareció para convencerlos que la verdad habla la verdad. Pero los demonios no se hicieron esperar y lanzaron dardos de incredulidad, ataques externos que afectan internamente a las personas.
en los discípulos, aprovechando que el capitán no estaba en la barca, pero sí venía de camino, por así decirlo. No obstante, estos no se pueden desesperanzar, porque si debajo de la tierra el mismo diablo y la muerte no pudieron detener al invencible Jesús de Nazaret, mucho menos los demonios que operan en el mundo lo afectarán. Sin perder tiempo, Jesús reprendió ese espíritu de incredulidad e inmediatamente ellos quedaron totalmente libres. Tú que estás leyendo la Biblia, llénate del poder de Dios orando y echa fuera todo espíritu antagónico y contrario que quiera afectar su maldad en tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo, en tu generación. Repite conmigo en este momento: espíritu de miedo e incredulidad fuera. Espíritu de incredulidad fuera. Espíritu de desaliento y desánimo fuera. Espíritu de mentira fuera. Espíritu de soltería fuera. Espíritu de murmuración fuera. No te importe cómo se llame, fuera todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2:10 nos dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Para aplicar nombre sobre todo nombre es el nombre de Jesús, y aunque hayan personas hoy en día que tengan el mismo nombre, ya los demonios de inmediato reaccionan al nombre de Jesús de Nazaret, aquel que resucitó de entre los muertos. Es como si 20 personas mencionaran el nombre de Jesús de Nazaret, refiriéndose cada persona a algún familiar en particular, y entre los 20 alguien se refiere a Jesús, el Hijo de Dios. De seguro que ese nombre majestuoso los demonios reaccionarán, porque una cosa es llamarse igual y vivir diferente. Quizás en algún momento dado le toque a usted enfrentarse a algún demonio que esté hospedado en algún cuerpo. Probablemente usted no se sepa el nombre del demonio y no encuentra cómo llamarlo para echarlo fuera. Tranquilo, atrapa esta instrucción profética que te voy a dar. En el nombre de Jesús, que en realidad usted debe conocer que es el nombre de sobre todo nombre, sal fuera demonio. Identificando los demonios según su función y no controla el nombre de las personas. Vale aclarar que los demonios son demonios, espíritus sin cuerpos, con oportunidad de tomar uno. En ocasiones se identifican como espíritus sin gloria, destinados a hacer el mal sin importar las consecuencias. En ocasiones he escuchado predicadores que utilizan nombres propios de personajes bíblicos con el objetivo de identificar algún espíritu, y debemos siempre, con cautela, traer a luz los oyentes, ya que puede haber alguna confusión al respecto. Un ejemplo sencillo es decirle a una persona que tiene el espíritu de Pedro porque es impulsivo, o de Judas Iscariote porque haya traicionado a alguien. No creo que sea la forma correcta de identificar algún espíritu demoníaco, ya que el espíritu de cada persona proviene de Dios y tiende a tener libre albedrío en sus decisiones. Y si llega otro espíritu que no sea el espíritu de Dios, entonces sí lo podemos identificar como demonio. Cada espíritu que logra entrar en la vida de una persona, tarde o temprano se identificará con sus actos. Cuando una persona tiene un demonio, actúa en base al mal, es decir, que cuando tiene el Espíritu de Dios, actúa en base al bien. En esto me refiero al reino de Dios. A continuación, te daré referencias de algunos espíritus tomados como por ejemplo, reacciones infructuosas que dieron cabida a corazones perfectos y manipuladores por el mal. El espíritu de Jezabel es un espíritu muy sutil que lleva a incitaciones y manipulación aterradoras con tal de destruir y tomar decisiones fuera del sentir de Dios. En la mayoría de los casos, contra los ungidos de Dios siempre apunta la cabeza de un hogar o de una congregación. ¿Por qué? Espíritu de Jezabel, como les dije anteriormente, los demonios se identificaron por sus actos, y en aquella que conocemos la historia de esta mujer que incitó a su marido, el rey Acab, a matar a muchos profetas de Dios de aquel entonces. También es conocida como la enemiga de Jehová. Levantó un templo a Baal e hizo imágenes de acera.
donde lamentablemente los nobles del pueblo fueron arrastrados por su mala influencia, que a pesar de que no fue el rey, se introducía en la cabeza del rey con tal de ver sus malévolos planes hechos realidad. No es que el espíritu de Jezabel anda en la iglesia como si estuviera viva. Es el mismo demonio que la usó a ella y sigue usando a muchos hoy en día, tanto hombres como mujeres. Espíritu de inmundicia, Zacarías 13:2. Tales espíritus tienen como función en provocar a un pueblo o ciudad a hacer idolatría. Espíritu de Apolión en hebreo y en griego Abadón, cuyos nombres son atribuidos a Satanás como el príncipe de los demonios. A través de los nombres nos damos cuenta que se refiere a encerrar al ser humano en lo más profundo del mar o del infierno. Apocalipsis 9:11, otros nombres hacen referencia en Mateo 12:24. Espíritus de falsas doctrinas, 1 de Timoteo 4:1, son aquellos espíritus encargados de distorsionar los genuinos de la palabra de Dios, trayendo confusión. En otras palabras, usan lo que ya está establecido para querer establecer sus enseñanzas erróneas. Espíritu de mentira es un espíritu que se encarga de opacar la verdad divina usando verdades a medias que en su resumen son mentiras. Muchas personas son arrastradas por este espíritu. Lo triste es que son la gran mayoría, aún aquellos que se hacen llamar ministros. A través de los años de ministerio he aprendido que una mentira te puede sacar de un problema, pero ten por seguro que te introducirá otro problema y lo más probable es que sea mayor. La razón es la siguiente: ¿se siente herido usted que habla la mentira como al que se le miente? Inmediatamente se introduce la traición junto con la venganza. Los demonios tienden a tener más facilidad para controlar. Cuando se dice mentira, el único beneficiado aquí es Satanás. Por eso, cuando hablamos la verdad de Dios en todas las áreas, Satanás y todos sus espíritus de mentira son destruidos. ¿Usted quiere destruir todo espíritu de mentira? Pues diga siempre la verdad. Trato en el altar como cuando baje del altar, así de simple. Espíritu de Absalón es un espíritu que es patrocinador por la traición. Se origina en el corazón de algunos líderes, tanto en la iglesia o en algún ministro en desarrollo. Absalón, hijo de David, que traicionó a su padre, conduciendo al pueblo de Israel a rebelarse con el fin de usurpar y tomar el trono de David. Segunda de Samuel 15, del 1 al 6. La estrategia que este espíritu busca para dar su primer golpe en ataque es observar bien si hay alguna discordia, discrepancia o falta de comprensión en algún tema no resuelto dentro del marco de los líderes, tomando la iniciativa de querer implantar nueva visión para descarriar la ya establecida por el pastor principal. Por otros lados, selecciona a sus víctimas, principalmente las más heridas, hasta sacarlas de la iglesia por completo, provocando con esto más daño cuando pudiera haber una solución. Una de las señales más claras para darnos cuenta de este tipo de espíritu, mi querido amigo, es cuando vemos que el líder busca el proporcionar el mismo y no la visión que ya está establecida en la iglesia donde se congrega o el ministerio que pertenece. Jesús en el Nuevo Testamento fue atacado con este espíritu, pero él con sabiduría evadió una buena respuesta. Marcos 10:17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincándose las rodillas delante de él, y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, solo hay uno, es Dios. Este joven que se arrodilla ante Jesús era uno de los ricos que cuando le tocan su riqueza es como si le tocaran la llaga de alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque busca su propia fama, no busca, mi querido hermano, la fama de Dios. Se promociona ellos mismos buscando su propia gloria. En cambio, Jesús, teniendo gloria, le da la gloria a Dios. Por eso responde: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios.
Quizás usted diga, pero si Jesús es bueno, no solo bueno, es buenísimo. La respuesta de Jesús es para evadir todo halago que no es adoración y que puede llevar al ser humano a autoelevarse a una altura que aún no le corresponde. Cuando en su congregación Dios le esté usando con una unción especial y alguien se le acerque con su segunda intención de halagarle, responda que lo que usted ha recibido no es bueno, sino que por lo bueno que ha sido Dios con usted, bueno solo es Dios. Si usted está dentro de estos renglones, por favor, debes cuidarte mucho. Evangelistas, diáconos, maestros, líder de alabanzas, pastores, líder de célula, grupos familiares en la casa, ancianos, líder en cualquier departamento que haya servido como secretario, tesorero, profeta, entre otros. Si usted es un líder de influencia en su congregación, es un blanco fácil para que el espíritu de Absalón lo ataque y lo seduja. Cuando su mente de infiltración con otros conceptos que lo desvíen de lo que ya usted ha recibido, que le ha dado crecimiento espiritual, honra a Dios y a las autoridades que Dios ha puesto delante de usted. Reprenda continuamente hasta que ese espíritu desaparezca por completo. Evite raíz de amargura o falta de perdón. Conviértase en una atalaya de usted mismo. Guarde sus muros y guarde toda una generación. Recuerda que si usted divide algún día, lo dividirán, porque lo que se siembra tarde o temprano, mi querido hermano, se va a cosechar. Absalón no tuvo un final feliz. Si usted tiene que querer un final feliz, sea fiel hasta el final. Espíritu de Mamón. La palabra Mamón es una palabra aramea que significa riqueza. Hay otras palabras que aluden a tesoros, que es Magnon. Es un espíritu que lucha contra el dar y la generosidad. Jesús hizo mención sobre el espíritu en varias ocasiones. Lucas 16, 9 al 10. En Mateo 6, 24. También los podemos encontrar donde dice: no se puede servir a Dios y a las riquezas. En otra palabra, Mammón no es el dinero, es más bien un espíritu que persigue el dinero como tal. De creer en la vida del ser humano, autosuficiencia, de que solo puede usarse para complacer los gustos propios y sacar a usted del diezmar y ofrendar en la casa de Dios. Es por lo tanto que la persona tiende a gastar miles de dólares o cualquiera que sea su moneda en el país. Lo cierto es que dejamos mucho dinero en esas tiendas y la sobra, o quizás nada, para la casa de Dios. En ese espíritu de Mamón que manipula el dar a tal magnitud que la persona llega a gastar 2,000 y tiende a decir que gana menos. El salmista David rompió ese paradigma y puso un stop en ese espíritu cuando dijo: no le daré a Dios nada que no me cueste sacrificio. Es decir, que lo que le damos para Dios debe ser en abundancia, y de seguro en abundancia vamos a recibir. ¿Cómo puede usted echar afuera ese espíritu? Dando, ofrendando y diezmando. Si le gustó la poesía, diga un amén. Espíritu de lujuria. La palabra lujuria viene del latín luxuria. Esta referencia debe ponerse en italis, que significa apetito desordenado e ilimitado de los placeres carnales. En este renglón, entre la ambición, la envidia, la desesperación por lo material, olvidémonos que debemos buscar primero el reino de Dios y que lo demás vendrá por añadidura. La inconformidad de lo que Dios nos ha dado como esposo o familia, trayendo consigo apetitos hacia otra mujer, ya teniendo una esposa, y por consiguiente lleva a la persona a destrozar familias ya conformadas. Este espíritu es muy peligroso, y de la única forma, mi querido hermano, que te puedes librar de él, que puedes vencerlo, es crucificando tu carne en la cruz, así como Cristo lo hizo. Cuando algo está crucificado, no va para ningún lado, no puede hablar, pero no puede accionar. En otras palabras, en el único lugar donde tu actitud orgullosa es humillada, siempre va a ser en la cruz. No olvides que la humildad fingida es orgullo, pero en la cruz todo queda crucificado, hasta la hipocresía, desde el pecado chico hasta el pecado más grande. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde
de corazón. En otras palabras, la verdadera humildad comienza desde el corazón de las personas, de adentro para afuera. No se exhibe ni se percibe. Espíritu de lascivia es un demonio que opera en base al control sexual, tanto hombres como en la mujer. Principalmente lo podemos ver manifiesto en aquellas actitudes como movimientos sexuales de labio o de ojos. Es un espíritu que trae o manda señal para pecar. Tal espíritu trabaja en el interior del ser humano provocando sensaciones inusuales. También utiliza palabras de doble sentido para llamar la atención y desviar la conversación a inmoralidades que destruyen la vida espiritual de los individuos. Lo más satisfactorio es pedir a Dios que arranque de raíz todo espíritu de lascivia. Mi consejo es que usted no tiene que hacerse el fuerte y combatirlo, sino ignorarlo y huir de la tentación, como declara 2 de Timoteo 2:22. Es como en ocasiones se suele decir: no le hagas caso al ojo que no está en su cara, porque puede provocar que se lo saquen. La Biblia le dice de esta manera, Mateo 5:29, Reina Valera: por lo tanto, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácalo y échalo fuera, pues es mejor en que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Evite conversaciones que no edifican. Siempre una verdad opacará una mentira hasta desaparecer y contarla de raíz. El mismo Jesús de Nazaret, en las conversaciones contra Satanás en el desierto, no pasó de 3 preguntas que trajeron consigo respuestas consistentes y radicales. Algo que aprendemos a través de los años de Satanás es el único deporte que es profesional, es utilizar la mentira como verdad. Pero eso nunca ha podido ganarle a Dios, porque la verdad siempre va a prevalecer. Los nombres de los demonios, mi querido hijo, no afectan lo que somos. Somos hijos de Dios. Se nos ha dado un nombre, lo cual contiene promesas, privilegios, potestad y autoridad para aplastar a todo lo que venga en contra del reino y el cuerpo de Cristo en la iglesia. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, en lo que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra que debemos subrayar, aparte de hijo, será potestad, que significa derecho legal para ejercer autoridad. La otra palabra sería hechos, la razón por la que me llama a la atención hechos es porque de la misma sustancia que está hecho mi Padre, de esta misma sustancia están hechos sus hijos. De gloria a Dios, nunca olvide que lo que somos es por lo que Dios es, no por lo que somos nosotros. Identidad es estar seguro de que eres un hijo de Dios. Es reconocer lo que eres sin necesidad de esperar a alguien para que te lo diga. Jesús sabía quién era y es. Cuando Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Mateo 4:3. Es imposible declarar que esta amenaza sutil y engañosa fue después de una poderosa declaración del mismo Dios hacia su Hijo, cuando dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Donde podemos ver, Mateo 3:17, donde podemos ver la debilidad de Satanás en este ataque sencillo, que cuando estás legal ante Dios, Satanás es ilegal ante ti, y más si tú estás convencido de que eres un hijo de Dios. Así como los espíritus son identificados por su nombre, Dios mismo identifica a Satanás en el momento preciso que quiere ejercer potestad sobre un hijo. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Como es Satanás, siendo el enemigo principal de los hijos de Dios, tiene la facultad de infiltrarse entre los hijos de Dios. Lo sorprendente de esto es que él era hijo y sigue siendo hijo, pero sin potestad sobre los hijos de Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos diferenciarlo a él de un hijo de Dios?
esto que te voy a decir revelar, debe prestarle mucha atención porque te dará la ventaja frente a sus enemigos. Efesios 4:30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellado para el día de la redención. Aquí está la gran diferencia, que los hijos de Dios estamos sellados con el Espíritu Santo. Por eso lo puedes diferenciar. Así como un sello identifica un producto, así el Espíritu Santo identifica a los hijos de Dios. Ahora podemos entender cómo Dios se da cuenta al instante que entre los hijos que se presentaron a Él para hacer sacrificios había algo inusual y extraño, y era que una abeja tenía una mancha negra. Si usted se quiere mantener genuino como hijo de Dios, mantenga su propia ropa limpia. En otras palabras, algo que es falso de identidad, y algo que está falto de identidad se introduce entre lo original para tratar de ser lo que originalmente nunca será. Lo que identifica a un hijo de Dios es el Espíritu Santo. Así como Dios lo sacó a él de la reunión, usted como hijo de Dios tiene el mismo derecho de sacarlo de su vida, de su familia, de su ministerio, de su iglesia. Sácalo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y si de este momento Él lo acusa diciendo: ¿y quién eres para sacarme?, responde de la manera correcta: hijo de Dios con derecho legal y autoridad delegada. Y si faltara algo, hijo con promesa, y lo que Dios promete lo cumple, porque lo cumple. La respuesta de Jesús de Nazaret cuando el tentador le lanza el primer dardo fue la siguiente: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto está más claro: lo que sale de la boca de Dios aplasta lo que haya salido de la boca de Satanás. El Salmo 91:4 nos dice: con sus plumas te cubrirá y con tus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tus armaduras y tu protección. La garantía de una victoria está sellada en aferrarse en lo que Dios haya dicho a nuestro favor. En otras palabras, lo que el cielo ha dicho de la tierra de ti, lo verás manifiesto. Isaías 41:1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puso nombre, mío eres tú. Satanás nunca podrá apropiarse de aquello que le pertenece a Dios. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las verdades de aquel que él llamó de la tiniebla a la luz admirable. Dios ha llamado a su iglesia para gobernar sobre las tinieblas. Deuteronomio 28:13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y no estarás debajo si obedecieras los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que lo guardes y cumpla. Un desobediente nunca será cabeza, por lo que obedecen la voz de Dios son sentados en lugares celestiales. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré de gran manera, y serán benditas en ti todas las generaciones. Dios te ha marcado para hacer bendición. Los lugares que pises la planta de tus pies sentirá el peso de la gloria que está sobre tu vida y generación. Si Dios es un Dios grande, Él te marcará para cosas grandes. Solo tienes que obedecerle y hacer su voluntad. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia para darte gracias, Señor, por el nombre que es sobre todo nombre que nos has dado, Padre Celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda potestad se arrodillará y toda persona doblará sus rodillas ante Él, porque Jesús de Nazaret es el Hijo del Dios viviente y Él mismo es Dios. Y gracias a Él tú eres salvo. Y gracias a Él estás sellado con la promesa del Espíritu Santo. Acuérdate que estás sellado y que este sello te hace a ti único y exclusivamente Hijo de Dios. Padre Celestial, te damos sello
Te damos las gracias por el sello que nos has dado del Espíritu Santo, que nos identifica como hijos tuyos. Yo te pido, Padre Celestial, que cada día más personas sean selladas y cada día más personas lleguen a tus pies. Te lo pido, Padre Celestial, en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, mi querido hermano. Si te gustó este video, por favor, dale like y reenvíalo a más personas para que ellos también puedan degustar de la salvación de Dios y saber que pueden ser hijos de Dios Altísimo. Amén y amén. Dios te bendiga.